Ahora estoy muy feliz porque les voy a compartir una muy buena noticia. Les comparto que en los pesos gallo México va a tener muy pronto otro campeón mundial. El invicto mexicano José Chapulín Salas de Tijuana, Baja California y actual campeón juvenil intercontinental tendrá su oportunidad de oro de ir por el campeonato mundial IBF en los pesos gallo, el cual está vacante. El tiro ya es oficial, simplemente se están poniendo de acuerdo en el lugar. Aparentemente va a ser en los Estados Unidos, el tiro será en diciembre. Solamente falta definir lugar y fecha exacta, el día exacto, por lo que pudimos investigar. Su rival, el rival de Chapulín Salas, es la sensación sudafricana Landil Nseke. Nseke es un boxeador muy querido en el continente africano, es el gran referente del boxeo en su continente, es campeón africano, es campeón internacional IBF y campeón internacional WBO. Tiene 30 años, es un buen boxeador, es un buen atleta, pero con todo respeto no está a la altura del mexicano, y en este video te voy a explicar por qué. Y antes de empezar con este video, quiero pedirle a todos los que aún no están suscritos, ¿qué pasó, hombre? Suscríbanse en este momento si es que les gusta nuestro contenido, si no pues no. Su suscripción es gratis y se los agradecería de todo corazón. Pues miren, hay dos razones poderosas por las cuales me atrevo a decir que el sudafricano no está al nivel del mexicano y que va a caer noqueado. En primer lugar, Landil Nseke nunca, pero nunca ha peleado fuera de Sudáfrica. Todas sus peleas han sido en casita. Tiene un récord profesional de 16 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut, una derrota y un empate. Y la derrota que tiene, vaya derrota, qué buen nocaut le acomodaron, fue sumamente impactante. Lo noquearon bien gacho en el round 2 ante un rival bien débil, chéquense. El africano tiene 30 años, mide 1,68 metros, tiene un largo alcance de 174 centímetros. Como buen africano, pues es físicamente fuerte, pero no tiene técnica, es un troncazo. Físicamente es muy fuerte, pero sin técnica es un blanco fácil para los golpes. Aparte, tiene la mandíbula frágil, como ya lo pudimos ver, como ya lo pudimos observar. El africano aparte es mucho más viejo que el Chapulín, tiene 30 años, para esos pesos tiene que estar más joven. Nunca ha salido de su país, lo noquearon en el round 2, un desconocido en su propia casa, no tiene buena pegada, solamente tiene buena condición física porque, y aquí les voy a compartir este dato, se sabe que antes de ser boxeador profesional, el africano corría maratones, es un maratonista, pero repito, no tiene técnica. Muy buen atleta, lo que sea de cada quien, es rápido, es potente, es fuerte, pero sin técnica pues no va a lograr mucho. En cambio, nuestro Chapulín Salas es uno de nuestros mejores prospectos en la actualidad, tiene una técnica muy buena para entrar y salir, cortar muy bien el ring, es mucho más joven, tiene 23 años, el sudafricano tiene 30, Chapulín tiene un récord de 16 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut, está invicto, es un zurdo, pero es un zurdo muy complicado, es muy inteligente. Chapulín tiene un IQ muy desarrollado en el ring, te puede pelear con las dos guardias, tanto de izquierda como derecha, y pega más duro que el africano, con una efectividad noqueadora de más del 62%. Chapulín también está más alto, mide 1,70 metros, tiene menor alcance que el sudafricano, tiene los brazos más cortos, pero repito, tiene mucha técnica, le sobra técnica al Chapulín. Y el Chapulín Salas casi toda su carrera ha peleado en los super gallo y ahora va a tener que bajar a los pesos gallo, donde seguramente será más veloz y más técnico. Creo que el Chapulín es más peligroso en los gallo y estoy seguro que en los gallo es la división de Chapulín y va a brillar mucho aquí en esta división. En los gallo ahorita México está que arde, tenemos al Chispa Medina, tenemos al Gallo Estrada, tenemos al General Cuellar y ahora al Chapulín Salas. Y esto yo creo que le conviene a México, este movimiento al tener tantos buenos boxeadores en los gallos le conviene a México para ya de una vez destronar a los japoneses, quienes se adueñaron de la división desde hace mucho tiempo. El Chapulín ya ha peleado fuera de México, ha peleado 2 veces en los Estados Unidos
Unidos haciendo un excelentísimo papel, y ahora que finalmente le llega su oportunidad mundialista es exactamente lo que necesitaba el Chapulín en su carrera. Es el siguiente paso lógico de su carrera profesional. Y aparte, miren, les voy a compartir otro dato que quizá ya lo saben. El Chapulín es tan bueno que hasta el mismo Naoya Inoue lo solicitó para hacer su sparring para la pelea del Pantera Neri. Así que mi pronóstico es que el Chapulín Salas va a noquear al africano antes del round 3. No creo que le dure nada el africano, será una pelea fácil para el mexicano, y después pues hay que ir por los japoneses, con todo respeto, pero el rival no es rival para el mexicano, el sudafricano no está a su nivel, y estas son las razones por las cuales pienso que el Chapulín va a masacrar al Andil en Seque. ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. José Salas viene de vencer por decisión unánime a Arturo Hernández el pasado 15 de mayo en Texcoco, mientras que el sudafricano en Seque viene de imponerse por la misma vía a Eric Gamboa en Sudáfrica. La pelea al parecer será en diciembre en los Estados Unidos, no va a ser ni en Japón ni en Sudáfrica. Es una pelea que yo tengo muchas ganas de ver, y ya nada más nos faltaría ver pelear al Yoreme Mendoza. El Yoreme es otro de nuestros prospectos que están a punto de coronarse como campeón del mundo. Yoreme y el Chapulín son los boxeadores que nos faltan. Y también nos faltan, ¿saben quién? Brian el Destructor Mercado. Brian el Destructor Mercado también ya merece una oportunidad de pelear por un título mundial. Afortunadamente tenemos muchos gallos. México está bien bendecido con puro peleador de élite, porque esto es boxeo, esto no es fútbol, y aquí en el boxeo a México sí se le respeta. Y regálame un like si estás de acuerdo conmigo, comparte este video con un amigo o amiga a quien también le gusta el deporte de la dulce ciencia, y le mando un abrazo a mi familia, en especial a mi hermano Richie, por apoyarme a que pueda estar aquí en el mejor jale del mundo, Richie Lock. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Y aquí en la pantalla final les voy a dejar un video que nos quedó muy bueno. Se trata de los mejores 20 boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Los invito a seguir disfrutando de nuestro contenido.